Ok, retomemos la conversación a partir de este punto. Estábamos encontrando que de manera intuitiva nosotros estamos afirmando que la situación actual de los mercados en el distrito de La Victoria es negativa. Mi suposición inicial como problema de investigación es esta, que la situación actual de los mercados en el distrito de La Victoria es negativa. La pregunta está en qué evidencias tengo para exponer esto de manera clara a otros lectores eventuales de mi tesis. Si este es el problema, fíjese que todavía yo no le podría dar resolución, porque esta característica de negativa, ¿negativa en qué sentido? Su cantidad no es suficiente para abastecer al distrito. Negativa en el sentido de que la infraestructura que existe es inadecuada. Es obsoleta para los tiempos actuales. Negativa en el sentido de funcionalmente están desfasadas. ¿Cuál es esta característica negativa en la que yo intuyo que hay un problema, pero es esa situación específica que quiero tomar como base para plantear una hipótesis de solución que en el caso de nosotros arquitectos se va a manifestar a través de un proyecto? ¿Con cuál de estas situaciones yo me voy a quedar? En el caso, por ejemplo, de que esta sea nuestra opción, las evidencias que debo reunir al respecto son totalmente distintas de que si yo quiero hablar de una infraestructura que existe y que es inadecuada, obsoleta, o que si es funcionalmente ya totalmente desfasada. Son situaciones totalmente distintas. Porque si mi preocupación es acerca de la cantidad, yo deberé probablemente que reunir información respecto a exponer de qué forma ha crecido quizá la población del distrito y cómo de igual manera no ha crecido la cantidad de infraestructura de mercados en este lugar. Si yo quiero sustentar que hay una cuestión negativa, es decir, la raíz del problema o el foco del problema es que la infraestructura es inadecuada. ¿Inadecuada en qué sentido? En su área, inadecuada en los servicios que brinda, inadecuada en las instalaciones que tiene. Si yo quiero hablar de que es funcionalmente desfasada, ¿cuáles son las nuevas prácticas de comercio que no se pueden llevar a cabo en estos mercados? ¿De qué manera se da en estos momentos el tipo de movimientos comerciales en un mercado para los cuales la infraestructura que se cuenta en el distrito ya no es, digamos, adecuada? Este tipo de situaciones va a dictar qué tipo de evidencias yo debo reunir para que al momento de exponer esta situación yo cuente con la información necesaria. Bastará, por ejemplo, mencionar estadísticas para alguno de estos problemas. Necesitaré fotografías,
necesitaré ciertos mapeos, necesitaré mostrar noticias que hablen sobre el tema, necesitaré citar informes municipales que hablen sobre esa situación, y esto usted lo puede hacer extensivo a cualquiera de los problemas de investigación que están tratando ustedes mismos. ¿En qué yo me voy a posicionar para avanzar en este tema de la investigación? Recuerden el gráfico que yo les decía, ¿no? Esta es la realidad, este es mi tema, y probablemente mi problema sea una porción mucho más pequeña y mucho más enfocada, pero cuando la miremos con mayor detalle vamos a encontrar que en sí misma es un nuevo universo que se nos va a ir aperturando y frente al cual tenemos que dar respuesta. La siguiente pregunta, por ejemplo, sería: ¿qué tipo de evidencias yo debo reunir para que al momento de exponer esta situación en mi informe de investigación esto se perciba de manera totalmente clara y completa? La naturaleza de esas evidencias responde a cuál es el foco con el que yo me voy a quedar para exponer mi tema y mi problema de investigación. Tomando como base este gráfico que hemos realizado hasta el momento y dando continuidad a esto, fíjense que todavía, eventualmente, si yo quisiera todavía darle vueltas un poco al tema antes de definir algunas situaciones, la pregunta podría ser: ¿qué pasa cuando yo empiezo a no definir todavía con cuál es el foco con el que me voy a quedar y empiezo como a indagar? Todavía estoy pensando en eso y me pregunto: ¿será que la cantidad es insuficiente? ¿Será que la infraestructura es inadecuada, es obsoleta? ¿Será que funcionalmente necesita algún tipo de actualización respecto a las plantas de estos mercados? Y me empiezo a dar cuenta, probablemente antes de decantarme por alguno de estos enfoques A o B o C, que puede hacer que en mis primeros hallazgos yo encuentre información que me lleve a afirmar que el problema en sí no es que la cantidad sea insuficiente. Según lo que yo puedo encontrar de radios de acción, de proporción entre cantidad de área de mercados frente a la cantidad de población, esto está bien. De repente me doy cuenta que más gira en torno a esto la situación. Pero si la cantidad es suficiente, ya no necesito generar un nuevo mercado, sino de repente basar mi propuesta en actualizar o remodelar o complementar las áreas que ya existen de mercados en el distrito. Y eso me da una orientación nueva al proyecto que yo eventualmente puedo plantear. Si la cantidad es suficiente, yo lo que podría empezar a darme cuenta en mi proceso de investigación es cómo voy a realizar esta actualización de las infraestructuras de mercados que existen en el distrito. Y a partir de ahí, nuevamente tengo un foco respecto a qué información empezar a reunir. Y acá viene una situación respecto a la información que vamos a reunir a partir de los casos. Entonces, lo directamente relacionado con esto es que podamos encontrar casos que nos puedan servir de apoyo en cuanto a su relación con el problema que estamos asumiendo. Una pregunta: si es que yo encontrara un caso muy similar, es decir, un tema de renovación, actualización, etcétera, de la infraestructura de mercados en alguna ciudad, y yo encuentro que hay planteamientos funcionales
respecto a a una situación similar en otro país. ¿Qué es lo que me puede ayudar a evaluar si es que dicha solución funcional que he ido encontrando en estos casos es aplicable o no a nuestra condición específica del Distrito de la Victoria, Ciudad Lima, etcétera, etcétera, etcétera? Evaluar cuál es la relación o cuál es la diferencia en función del contexto en ambas situaciones. Para eso tengo primero que conocer muy bien el contexto de esta situación. Y recuerden que con contexto estamos hablando todas las condiciones que rodean el problema. Es decir, culturalmente, cómo yo puedo describir la situación de este distrito, económicamente, socialmente, políticamente, cómo es el gobierno en este distrito, qué decisiones toma, qué políticas tiene dentro de la gestión municipal el manejo de los mercados en la ciudad, en el distrito. Porque si yo voy a empezar a buscar casos, debería buscar casos que manejen un contexto similar. Puedo encontrar casos que sean similares en función a también nacen dentro de administraciones políticas semejantes. Ok, políticamente, ¿cómo se manejó esta situación? Si encuentro situaciones de inversión, es decir, menciones dentro de los casos a cómo se manejó el tema de la inversión en dichas situaciones, también puedo hacer una aproximación o acercamiento respecto a, ok, dichos casos funcionaron porque la economía de esa situación era distinta. Eventualmente ese caso me puede ser útil porque el contexto sobre política es similar, atacan el mismo tipo de problema, pero eventualmente tendría que reforzar con algún caso que se dé en un contexto con mayores similitudes a la situación en la que yo tengo. Y ahí es donde viene una complicación en esta situación de investigación, en el sentido de va a ser muy difícil que los casos que ustedes empiecen a encontrar sean 100% compatibles con el problema que están tratando. Van a ser parcialmente compatibles, y yo lo que debería considerar es que yo tengo que estar 100% consciente de esa compatibilidad o incompatibilidad para poder realizar los ajustes necesarios. En aquellos vacíos que yo encuentre voy a tener que trabajar, indagar más. En aquellas similitudes yo voy a poder tender puentes o lazos. Y en aquellos vacíos que yo tenga voy a tener que encontrar otra información, probablemente de orden teórico, probablemente de orden histórico, de cómo se ha manejado el mismo problema en este contexto en ocasiones anteriores, para poder llenar esos vacíos y, apoyado en los casos, completar la información con lo que yo pueda reunir del propio contexto en el que se está desarrollando la investigación aquí.